Debido á afluencia de xente neste ano Xacobeo e a masiva entrada de turistas de todo o mundo de parte de Chipre a Santiago, vostede pensa que sería convinte ter un carril guiri para toda esta xente? No estaría mal, no estaría nada mal, ¿no? Sí, se podría tener, sí. Bueno, yo opino que sí, que debería de existir eso, ¿eh? Que debería de... ¿No lo ve una falta de una discriminación, por ejemplo? Sí. Pero piensa que debería existir, en todo caso. Debería existir, sí, claro que sí. Entonces no lo ve una falta de discriminación, por ejemplo. Bueno, que... Piensa que debería existir. Sí. Y digo yo, ¿no lo veo un poco una falta de discriminación? Pero como discriminación, no creo, no. O como un poco algo, bueno, pues racista, pues que vayan los guiris todos por un carril. ¿Usted lo ve bien? Sí. ¿Usted lo ve bien? No lo veo bien, no lo veo bien. ¿No lo ve bien? No. ¿No lo veo una falta de discriminación? Lo veo una falta de discriminación, sí. Entonces no lo ve bien. ¿Lo ve bien? No lo ve bien. Quería te preguntar, que opinas da afluencia de xente, de tanto turista que hai en Santiago neste ano Xacobeo? Fatal, directamente. Unha merda. Un pouco molesto, verdad? A ver, sobre todo estes días que vas por Santiago non podes encontrar un sitio onde tomar algo tranquilo, non? Eu vivo aquí nesta Rúa do Vilar e teño serios problemas para facer a miña vida cotidiana. Sen máis, ir coas bolsas de compra pola rúa, a veces é unha penitencia, non? Veo vostede unha falta de discriminación? No, discriminación no. Discriminación total, entonces. No. Pero igual sí que fai falta, ¿eh? No, italiano. Ah, italiano? Ma io non parlo italiano. Non parlo italiano. Che quer che ci dica? Ecco, quando arrivo a casa, tú ya sabes, che boludo, flaco, si lo de Kenia es su keniata, porque contra lo de Cuba no son cubata. Entonces, vostede sería partidario do que quere instaurar, o goberno local, que sería un carril guiri. Home, pois non estaba mal un carril guiri. De paso tamén podían facer un parque de atraccións na Cidade da Cultura, así xa dotamos de contenido e levamos para ali a todos os guiris. Que vos parece, ben? Un carril que chegue desde aquí, por exemplo, hasta lá. Ata o Gallás. Pero hai xente que di que, por exemplo, para cruzar a Rúa do Franco en hora punta, que lle costa, pois, 10, 12 minutos, e ten que ir para traballar como vostede. Efectivamente, es que hai veces dices, disculpe, que tal, pero non se entera. Exactamente. Entonces, o carril guiri solucionaría esta problemática. Hombre, pero eso sería un cachondeo, non? Un pouco discriminatorio, non? Home, sería cachondeo, decir un carril guiri. Hacer un carril para los turistas, un carril guiri, que les enseñara todas las riquezas que tenemos en Compostela. No, porque es que somos muchos los que queremos verlo, entonces nos tenemos que apañar. ¿Vale? Entonces usted no está a favor del carril guiri. No, yo quiero libertad total para todo, movimiento que te puedas mover por donde sea. Sería fácil y positivo. ¿No lo ve un poco discriminatorio? El que se siente discriminado se siente, pero bueno, informaciones hay, informaciones de tráfico, leemos. Claro, porque sería un carril donde van todos en fila, porque usted aquí está en una cola y no se siente discriminado para nada. Me siento. Está guardando un orden. Un orden porque no puedo llegar y ponerme delante de los que están previamente. Exactamente. Por tanto, es una situación lógica. En carril guiri, ya. Pero ya, cuando sea. Porque esto parece marinador, está botándonos por los... Esto parece marinador. Esto es la hostia ya, esto es la hostia. Todo se solucionaba mandándose a todos para a Cidade da Cultura, Os guiris todos para a Cidade da Cultura? Sí, señor. Así xa dotamos de contenido dunha vez, non? Perfecto, pois a verdade que sí, sería unha boa alternativa. Bueno, moitísimas gracias. máis nada, non? Máis nada, moitas gracias. Hasta logo. Carril guiri xa, xa oíron o noso amigo. Carril guiri xa é para a Cidade da Cultura.